Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Tras la salida de los 19 asambleístas de Creo de la mayoría legislativa afín al oficialismo, dentro de la bancada de Alianza País hay tensión y se aspira a definir estrategias que permitan aprobar las leyes en lo que resta del periodo. Son por lo menos 12 votos los que le harán falta al partido de gobierno para armar una nueva mayoría. Eso si los 11 legisladores del Bloque de Integración Nacional BIN y los 8 del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI no deciden retirarse también de la coalición que se formó el 14 de mayo pasado y que permitió reorganizar el Parlamento. Por sí solo, el bloque de Alianza País y aliados solo controla 39 curules, y en la Asamblea la mayoría de decisiones, como la aprobación de leyes o resoluciones, depende de 70 votos o las 2/3 partes, 91, en el caso de destitución de ministros del Estado. Ninguna de las bancadas habla de replantear la agenda parlamentaria definida hace 2 semanas. En ella consta la aprobación de 12 leyes, entre la reforma a la Ley de la Función Legislativa hasta el primer semestre de este año. Las 7:38. Ya está con nosotros Ana Belén Marín, primera vocal del Consejo Administrativo Legislativo CAL. La primera pregunta que evidentemente por las circunstancias políticas nos viene a la mente es esta que tiene que ver con la ruptura de la alianza del partido oficialista, Alianza País, con Creo. Se acabó la luna de miel al parecer, o no sé si alguna vez hubo luna de miel, o entendimientos al menos al interior del partido, pero no solo eso, al parecer, y esto nos va a explicar nuestra invitada, hay resquebrajamientos inclusive en el propio bloque de Alianza País. ¿Qué está pasando? Muy buenos días. Es normal, obviamente, lo sé, Claro por sí. el problema electoral, pero habrán explicaciones desde luego. Seguro que sí, estimado Washington y quienes nos acompañan, un saludo cordial. Para mí es un honor estar en esta radio, siempre gustoso poder compartir mi criterio político respecto a la situación y a la coyuntura. Evidentemente la relación que nosotros hemos logrado construir dentro de la Asamblea Nacional con el liderazgo del presidente César Litardo ha sido una coyuntura que necesitaba la Asamblea Nacional en su momento, porque definitivamente cuando nosotros empezábamos éramos 72 asambleístas de Alianza País, y eso lo que logró obviamente es que más bien otros grupos se fortalezcan, y este quebrantamiento fue tan evidente y obvio que nosotros teníamos también que buscar otras formas y otras alianzas. Entonces, el segundo paso a dar fue buscar esas otras alianzas. Y con el presidente Litardo se dio ese segundo momento cuando teníamos que tomar definiciones respecto al segundo periodo de la Asamblea Nacional, elección de presidente, de nuevos integrantes del CAL, presidentes de comisiones. Y fue así que se dio ese acuerdo no solamente entre Alianza País y Creo. Es importante identificar que aquí fue entre el BIN, el BADI, Alianza País y Creo. Bueno, Social Cristiano también estuvo en algún momento colaborando, ¿no? Y claro, póngase ahí un paréntesis, Social Cristiano, yo les escucho cada rato que dicen pelea de compadres. Bueno, pero ellos fueron nuestros compadres al principio y también se pelearon con nosotros. Exactamente. Y ahora el correísmo con el Social Cristiano son compadres. Entonces, yo creo que aquí se trata de mirar mucho más allá de esto. Es que definitivamente hay momentos y coyunturas en los cuales requiere de que digamos, el juntarse fuerzas distintas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Es sacar adelante las leyes que se necesitan, porque si no, nosotros no hubiéramos logrado tener esta coalición dentro de la Asamblea Nacional, se volvía un caos.
no había participación, no había democracia, y ese caos, lo que el resultado final hubiera sido sin resultados, sin leyes aprobadas, sin resoluciones, sin normativa que vaya en beneficio del país, y hubiera sido simplemente un espacio más sin llenar ninguna objetividad del país. Así que creo que eso es algo importantísimo de mencionar, que esa fue de las razones fundamentales por las que se Una concluyó. cosita nada más antes de dar paso a Liceña. No les fue tan bien en el acuerdo, porque de todas maneras, por ejemplo, no lograron aprobar una ley que era fundamental, que a la final se archivó, se la retornó al legislativo, que era esta ley económica urgente, la primera. Así es. Sin embargo, y en la segunda, a pesar de que se la aprobó con varias deficiencias que hasta ahora son motivo de cuestionamientos inclusive en la Corte Constitucional. Es decir, no se cohesionó de manera adecuada esa mayoría que a la final pretendía ser lo que usted acaba de señalar. Mire, es decir, que era una mayoría que no yo al menos se creo consolidó. que existe un poco de confusión, porque la gran mayoría que se conformó entre Alianza País, Creo, BIN y el BADI se ha mantenido y se sostuvo de manera permanente. Sin embargo, no eran los votos suficientes, por ejemplo, para hacer las reconsideraciones, porque no necesitas siempre hay diferentes número de votos que necesitas para distintos sea aprobaciones o ratificaciones. No siempre se necesitan los 70, hay veces que se necesitan 91 votos. Entonces, desde de cajón, el ejemplo que usted da de la ley económica urgente, Social Cristiano y el correísmo dijeron, nosotros no vamos a apoyar. Entonces ya no había en esas dos bancadas, ya no se contaba con esos votos. Y yo creo que aquí también hay que diferenciar otra cosa. La ley económica urgente, yo tuve posiciones en lo personal, posiciones absolutamente claras, y yo siempre los recuerdo y los digo. Fueron 3 posiciones tan claras en que les decía, el tema de las reformas del Código Monetario no calza en este momento, tiene que llevarse en otra instancia, tenemos que fortalecer y potencializar lo que realmente la ciudadanía necesita, que era el tema de las becas a los jóvenes, el poder potenciar el sector agropecuario, que fue una herramienta importante, y que en la segunda ley que ingresó del económico urgente, más bien le dimos doble fuerza al sector agropecuario, pero que en ese momento, nuevamente por coyunturas políticas, y para decir yo me desmarco del gobierno, prefiero no votar a favor, y lamentablemente por eso suceden las cosas en la asamblea, porque ya estamos en un año electoral, y por desmarcarse del gobierno y decir yo no estoy con el gobierno, entonces prefiero votar en contra, cuando el objetivo no es estar en contra o a favor del gobierno, el objetivo es superior, es ver cómo tú puedes apoyar a través de las leyes del ciudadano. Asambleísta Marín, sin duda el bloque de Alianza País está mermado, está golpeado por esta situación que usted misma le acaba de explicar, y van a necesitar conformar una mayoría que les permita viabilizar las leyes que aún les falta por aprobar y que son parte de esta agenda con el Fondo Monetario Internacional para cumplir con los desembolsos que están pendientes. En este sentido, ¿usted cree que todavía tengan esa posibilidad de captar a otros sectores políticos al interior de la Asamblea que les garantice esta gobernabilidad, esta facilidad para la aprobación de las leyes en lo que resta del actual periodo? Incluso porque hay dentro de las mismas filas de país asambleístas que amenazan con la posibilidad de salirse. A ver, ¿cuál es mi lectura de lo que está sucediendo al interno de Alianza País? Es algo que ya en algún momento se iba a dar, o sea, ha venido más bien tardándose bastante. Y esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que definitivamente hay que hacer una evaluación diferenciada, una evaluación del movimiento político como tal, una evaluación del bloque legislativo de Alianza País. ¿Y por qué hago una evaluación diferenciada? Es porque el movimiento Alianza País no ha tenido injerencia alguna en la bancada, alguna. Pero no han coordinado absolutamente nada. No hemos coordinado tampoco. Absolutamente nada. Hemos tenido una sola reunión que fue hace 2 semanas. Así fue. Esa fue la única sesión que hemos tenido. Aquí hay que hablar las cosas como son, con la formalidad del caso, el respeto que consideramos a todos, pero aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, que hay un quebrajamiento, pero por supuesto que hay un quebrajamiento. ¿Por qué? Porque no ha habido conducción política por parte del movimiento. El momento que no existe una conducción política del movimiento que hemos hecho nosotros, como bancada, nosotros hemos tenido que tomar posturas, y posturas que inclusive hemos tenido que tomarlas en contra de las decisiones del Ejecutivo. Posiciones en las cuales hemos sido críticos, y algo en lo personal. Yo he sido muy crítica, de manera permanente, he sido muy crítica a algunas decisiones que se han tomado en el gobierno.
Y el ser crítica, bueno, felizmente por lo menos hasta la fecha yo tengo que siempre recalcar y decir, yo no he recibido una llamada de amenazarme y decirme, vete, vamos a votar del partido porque estás en contra del presidente, porque estás en contra de la política de esto, ¿no? No, han sido respetuosos con mi criterio, pero yo he dado mi postura con absoluta frontalidad, pero también con argumentos. ¿Y eso a qué ha llevado? A que exista dentro de nuestra bancada también posiciones distintas. Entonces, en cualquier movimiento político existen diferencias, existen posiciones distintas. La diferencia es que no pasa lo que pasaba antes. Antes tú pensabas distinto, vamos a poner el caso del aborto, y te expulsan del movimiento o te sancionan 3 meses. Pero ahora no piensan distinto en una ley, y también le sancionaron a la alterna del señor Mendoza, cuando no dieron paso al enjuiciamiento político de la es distinto porque la señora ni siquiera es de Alianza País, ¿no? La señora no es de Alianza País. Pero era del aliado, del grupo de los aliados. Es aliada del aliado, o sea, ni siquiera es nuestra aliada, es aliada del aliado, porque la aliada del aliado es Social Cristiano. Entonces nosotros no claro, es que hay que estar completo con información. La aliada del aliado fue aliada en las últimas elecciones de Social Cristiano. Pinuccia Colamarco. Pinuccia Colamarco, sí. Sí, entonces si nosotros vemos de manera macro, tenemos que hacer una evaluación de que estamos en un año electoral y que las fuerzas políticas se vuelven a reacomodar. Y el momento que se vuelven a acomodar las fuerzas políticas, hay que pensar qué va a pasar en este año en la Asamblea. ¿Se estanca? ¿O vas a lo que usted decía? ¿Van a lograr conseguir nuevas fuerzas? Yo no creo que se puedan conseguir nuevas fuerzas. Yo creo que las fuerzas están marcadas, pero lo que sí se puede conseguir es que con estrategias políticas del presidente de la Asamblea ponga puntos positivos en la agenda y que esos puntos positivos busquemos puntos de encuentro, como ya lo hemos hecho. Mira, el Código de la Democracia, el veto que envió el presidente de la República, fue aprobado de manera unánime. Con todas las bancadas hicimos tanto la aprobación del veto, tanto en allanamientos como en aprobaciones, lo hicimos de manera unánime. Pero este último veto es muy cuestionado, el que le hicieron el fin de año. Estoy hablando del Código de la Democracia, sí, que es... hay algunos vetos que... Bueno, sí, también, hay vetos que también, hay muchos cuestionamientos debido a que, por ejemplo, hay duplicidad de articulados, que hay artículos en los cuales no tienen nexo alguno, y que nosotros, errores de por medio, entonces uno no comprende. Hasta gramaticales. Uno no comprende cómo es que pueden existir estos errores tan bastante básicos. Evidentes, tomando en cuenta que hay una Secretaría Jurídica al interior de la Presidencia de la República que se supone debe revisar que esto no suceda. Lo mismo en la Asamblea, ¿no? Cuando renunció el secretario la última vez, ¿no? Claro, esto es lo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta para las próximas normas que estamos procesando. Nosotros ayer continuamos procesando la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy tenemos el tratamiento también de las leyes que han venido como acumulándose en agenda. También está el Código Orgánico de Salud. El día de mañana vamos a tratar la Ley de Acuacultura y Pesca. El día de hoy vamos a tratar del desayuno escolar. Entonces, hay temas extremadamente positivos que sí podemos juntarnos las bancadas, que sí podemos lograr. Yo al menos considero que en la Asamblea Nacional existen diferencias muy, muy grandes, pero también existe mucha racionalidad. Pero usted señalaba algo que me parece importante, este divorcio del bloque legislativo de Alianza País con la dirección del partido político, del movimiento político Alianza País, a la final no les va a permitir articular políticas claras para el accionar legislativo. En un momento electoral, si van por un andarivel, el movimiento político, y por otro andarivel, el bloque de diputados, ¿en qué quedamos? Y para colmo, en un tercer andarivel va el presidente de la República, porque el presidente de la República actúa solo. No escucha absolutamente nada ni al partido y de repente al bloque. Ahí hay también 3 posturas, la que usted acaba de mencionar. ¡Qué tremendo! Es que al ser un año electoral hay que saber políticamente Alianza País cuál va a ser el peso específico que va a tener en las próximas elecciones. Y ese peso específico va a partir de una lectura muy rápida. ¿Cuál es el gabinete del presidente de la República? El gabinete del presidente de la República no son Alianza País. Uno, que es el señor Granda, es de Alianza País, y los demás no. La señora Romo, la ministra de Gobierno, no es, yo sé que no es de Alianza País, pero ella está en las reuniones con ustedes. Lo que pasa es que es ministra de Gobierno. Bueno, le toca entonces, coordinar. Claro, es nuestro nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿sí? Pero Ahora, para la coordinación de leyes, no para tratar la situación de Alianza País. No, ahí está el movimiento político. Entonces hay que tener esa diferenciación. Por eso yo digo que la lectura a nivel nacional es saber con certezas qué va a pasar con el movimiento Alianza País y qué posición en esta gran coalición que el gobierno está promoviendo es qué peso va a tener Alianza País. De esa gran coalición van a haber 10 partidos, 12 partidos políticos, ¿cuántos van a haber? Y ese peso específico de Alianza País, ¿va a tener peso específico? ¿Cuál va a ser ese peso? Bueno, pero se van a renovar las directivas ya, ¿no? En la sí, pero necesitamos convención. más que eso, necesitamos más que cambiar la etiqueta y más que cambiar las cabezas, hay que cambiar el contenido, hay que cambiar sustancialmente a dónde quieres llevarle políticamente a un país, porque de eso se encarga un partido político, de construir y de reconstruir bajo un pensamiento ideológico a dónde quieres llevar a un país. Eso no ha hecho la actual directiva. ¿Quién está liderando le comento eso? que sí se está haciendo, está manejando algunos asambleístas, inclusive hemos aportado, hemos enviado información para que puedan construir, nos han pedido al bloque y está construyéndose ese documento. Pero hay una secretaría del partido. ¿Qué nivel de participación, de dirección? Usted hace un momento decía que tienen que reunirse por su cuenta y decidir cómo van a actuar en determinado momento, pero no se supone que eso debe partir de una dirección, o al menos de una secretaría. No ha habido la función del secretario del partido, en este caso, Gustavo Baroja. ¿Cuál ha sido? A ver, la única sesión que hemos tenido entre el movimiento político y entre la bancada ha sido para hablar de esto. Entonces, claro, viene la iniciativa desde el movimiento, desde el secretario y dice, miren, vamos a renovar, vamos a hacer eso, esperamos sus insumos. Sí, pero es como cuando tú ya estás en un partido de fútbol y estás en el minuto 90 y quieres cambiarle al delantero. En tiempos suplementarios. O sea, en tiempos suplementarios cuando ya no te da y estás perdiendo 4-0, ¿no? Entonces, siempre yo pongo ejemplos como estos porque es tan evidente lo que está sucediendo que hay que tomar decisiones políticas y saber con certezas si es que cómo fue concebido este movimiento o cómo están siendo en general los movimientos concebidos, los movimientos políticos. Dependiendo de esto, de esta concepción que usted dice que se le debe dar, de este cambio de contenidos, ¿usted se va a mantener en Alianza País? ¿Va a continuar dentro del bloque de Alianza País? Mire, yo considero que no de ahora, yo vengo evaluando hace mucho tiempo atrás mi decisión si sigo o no sigo en el movimiento. ¿Desde la época que usted era afín al presidente Correa? Sí, claro, desde que he estado en Alianza País, desde que empecé, porque yo sí lo digo y lo digo frontalmente, 3 cosas. La primera, yo nací en Alianza País y yo nací en Alianza País creyendo en los principios fundamentales del servicio y de atención a la gente que más necesita, porque eso me ha movido y eso me ha traído aquí. El segundo principio fundamental es que llegué ahí y siempre, o la mayoría del tiempo, por ser joven, por ser mujer, recibí mucho rechazo. Al estar al interno del movimiento, yo recibí extremadamente mucho rechazo. Cuando fui candidata al movimiento, y aquí les he contado la historia, sí, yo recibí mucha discriminación por ser mujer y por ser joven, y por ser de la Tacunga, porque me decían, ay, pobrecita, esta niña no tiene, pero no es de Quito, no es de Guayaquil, sino de ahí, campesina. Entonces, esa discriminación permanente que convirtió, y eso no fue el ejemplo es Ana Belén, pero hay muchos ejemplos similares, pero yo no puedo dejar de desconocer que este movimiento cambió el país. Yo jamás desconoceré las cosas positivas que hizo el gobierno anterior, que así como pasaron cosas muy positivas para el país, también hay que identificar los casos de extrema conflictividad, como son los casos de corrupción. Entonces, tampoco hay que echarle todo el odio y decir, mire, es un desastre y todo lo que hicieron. Claro, no solo los casos de corrupción, sino apoderarse de todos los poderes del Estado. Y entonces, hay muchas cosas que en lo personal le digo. Yo, Ana Belén Marín, yo estaba tapada con una venda en mis ojos. Llegué a la asamblea, empecé a descubrir que esa venda que estaba en mis ojos tenía que ser suelta. Y el momento que me saqué esa venda, empecé a descubrir muchas cosas que estaban debajo del tapete. ¿Con el triunfo del presidente Moreno se le salió la venda? Yo considero que no con el triunfo de un presidente. Yo creo que con la participación mía en la Asamblea Nacional, conociendo y escuchando las distintas ideologías.
ahí yo siento que uno descubre, porque hay veces que uno está tan encerrado en su propio círculo que solo escucha a sus amigos y solo escucha a los que piensan igual, o a los que te adulan, o a los que te dicen qué bonito que haces, qué bonito que eres, qué bonito que estás, eres inteligente, eres brillante, pero no hay uno que te diga, sabes que estás equivocado, estás haciendo las cosas mal. Entonces llegas a la asamblea donde las papas queman, donde realmente hay política, y yo creía que sabía de política, pero me di cuenta que no. Yo llegué a la Asamblea Nacional y recién me doy cuenta, a mis 30 años, que recién voy a aprender de política. Y entonces, estar ahí, donde las papas queman, donde al otro lado le tienes a un asambleísta que piensa totalmente distinto a ti ideológicamente, pero que el objetivo sigue siendo el mismo: respetar derechos, buscar normativa en beneficio del sector agropecuario, buscar leyes en beneficio del sector exportador, ayudar a la gente más pobre. Hay más cosas que nos juntan que nos separan, pero las pocas cosas que nos separan se han vuelto tan grandes a la vez, pero son enumeradas, pero se han vuelto tan grandes que en este momento se han vuelto conflictivas, y que esa conflictividad se ha convertido en un odio político que no permite hacer una política sana, que yo considero que sí se puede hacer. ¿Pero se queda o no se queda en el partido? Eso no me respondió. Yo sigo en Alianza País, pero no estoy evaluando. Cuando decida, ustedes sabrán. Le preguntaba si es que la coyuntura política y la trascendencia histórica de lo que se viene un proceso electoral envuelto en una situación muy crítica del Ecuador en la parte económica, en la parte política y en todos otros aspectos, no implica que quienes vienen de una vertiente democrática de izquierda, se podría decir, retomen sus orígenes, porque es posible hacer eso, es decir, conversar y recuperar lo bueno que se ha hecho, como usted lo acaba de señalar, porque lo otro, desde mi punto de vista y desde muchos analistas, ha sido destruirle al país, desinstitucionalizarlo, tomarse absolutamente todo, hacer de la justicia persecución política y una serie de aspectos más que necesariamente van a tener que ser corregidos en nuevos procesos electorales. Le pregunto, ¿está pensando usted y otros sectores retomar los orígenes de la propuesta inicial del movimiento Alianza País, un país altivo y soberano, tal como decía la consigna? Mire, viene de esa vertiente. Yo vengo y yo nací en esa vertiente, absolutamente convencida, porque nadie me vendió la idea. Yo llegué a convencerme. Pero eso es lo que cambió en estos últimos 3 años. Y eso está intacto. Para mí, para eso usted, no ha cambiado. Pero no para el accionar político del gobierno. Sí, pero yo no puedo juzgar, y yo no puedo, sobre todo, saber que ellos dependan o no dependan, o su accionar dependa de sus principios ideológicos, pero en los míos se mantiene absolutamente claro. Ahora, en todo este trayecto ha sido bastante complicado lo que ha sucedido. Hablamos que en este momento se hace persecución política, y yo soy, dejando de lado esta parte partidista, valga la pena, si hacemos un recorderis tiempo atrás, vámonos 5 años atrás, en cambio quienes estaban sentados en este lado mío, asambleístas de oposición, decían: estamos siendo perseguidos. Sí, lo decían, así es. La oposición, somos oposición y nos están persiguiendo. Miren lo que pasó con el asambleísta Clever Jiménez. Él fue destituido por no ir 3 días al trabajo. Mire, ahora yo soy del CAL. Si yo tomaba la decisión, porque no fueron los asambleístas, Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, 3 días a la asamblea, y hacíamos lo mismo que le hicieron al asambleísta Clever Jiménez, me parece que no era lo correcto. No era lo correcto. Entonces, en lo personal, yo no actúo por coyunturas. Yo actúo en base al contenido jurídico. Pero que y entonces, yo le pregunté la persecución, de fondo. Sí, pero usted me habló de persecución política, de que ahora este gobierno utiliza la justicia para eso. Que es evidente. Yo no puedo decir que es evidente, yo no puedo tampoco defender lo indefendible, pero tampoco puedo decir eso sucede, cuando lo que sí ha sido súper claro es que en el gobierno anterior ha existido esta acumulación de poder y que no se logró ni siquiera diferenciar. Mire los concursos de mérito y oposición que sacaban un 101 sobre 100. Hubo antes, pero ahora está peor. Ahora cree que si es distinto, ahora cree que no hay acumulación de poderes, que no hay concursos con los que una fiscal llega con 10 sobre 20 a ser titular de una institución. Yo no sé si es que es peor. Es peor. Yo creo que si estamos nosotros de una vereda
criticando, por supuesto que vamos a decir que es peor. Pero yo les invito a que no se pongan del frente de la vereda del gobierno, sino que se pongan en un punto medio, con una crítica bastante objetiva. El gobierno anterior, como insisto, hizo cosas muy positivas y yo jamás he rechazado eso, pero también este gobierno ha hecho cosas positivas y también ha hecho cosas negativas, y dentro de esas cosas negativas hemos sido críticos, y si es que antes había corrupción, hoy también hay corrupción. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de fiscalizar lo de ayer, lo de ahora y lo que venga. Entonces no es cuestión de, a ver, yo ahora le voy a salvar al gobierno y voy a decir que es el mejor gobierno. Yo tampoco puedo hacer eso cuando hemos visto que han existido errores que han sido evidentes. Pero esto de echar la culpa al anterior, de decir que este es el peor y que el que viene posiblemente sea el mejor, discrepamos, porque la objetividad se pierde cuando estás frente a una vereda que un gobierno no te parece que es el adecuado, o como dicen algunos, no, es que traicionó a los principios, es que le traicionó al país, es que le traicionó a no sé cuánto. Los únicos que han traicionado a este país son los que se robaron a mano alzada, se fueron llevando el país en peso, esos son los verdaderos traidores. Y los que siguen llevándose el peso. Exacto, los que se roban, todos los de antes, los de ahora y todos los que se sigan robando al país. son traicioneros del país. Asambleísta Marín, para finalizar, usted dice que cuestiona los errores que ha habido en este gobierno, en el anterior, y usted cree que entre los errores del actual gobierno está el manejo de temas como la libertad de expresión, por ejemplo, y este medio es víctima de esos errores. A ver, yo considero que si es que la libertad de expresión no estuviera en funcionamiento en este gobierno, simplemente yo no estuviera aquí. Así de sencillo, porque esta radio estuviera cerrada. Está a punto de ya la han cerrado 3 veces. Está abierta, sí, entiendo que están pasando por procesos judiciales, yo al menos aspiro, y con la confianza en la justicia que muchas veces nos ha decepcionado, y nos ha decepcionado en muchas cosas, yo aspiro que la justicia haga su mejor papel, dejando de lado cualquier tipo de presiones y siendo absolutamente objetivo, y de que quienes deseen expresarse en contra, a favor del gobierno, o como así lo deseen, sea con respeto, sea con absoluta consideración. Exacto. Pero no puede ser que porque pienses distinto a mí, yo te rompo el periódico, porque pienses distinto a mí, yo te cierro la radio, que porque pienses distinto a mí, te mando preso al dueño de la tele. Es decir, hay que manejar con un hilo, porque es un hilo tan débil, que debemos cuidar, porque la libertad de expresión no es hablar cualquier cosa de otra persona. Libertad de expresión es decir lo que yo opino, lo que yo considero de lo que está pasando de X o Y situación, pero mi criterio tiene que ser en base también a fundamento y con respeto. Yo eso digo, es todo. Si tú te manejas con esos principios, la libertad de expresión es evidente. Así que, más bien, exhortar para que la justicia, para que los entes de control hagan su trabajo de manera proba y que los medios de comunicación puedan ejercer su labor con la transparencia que esto merece. Muchísimas gracias, asambleísta. La asambleísta Ana Belén Marín estuvo con nosotros. Hicimos la siguiente pregunta a nuestra audiencia. ¿Considera que el bloque de Alianza País está en crisis? Es lo que les consultamos a quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos escuchan en nuestras frecuencias. ¿Qué respondieron? La respuesta es la siguiente: sí, el 96%, y no, el 4%. Muchas gracias nuevamente, asambleísta, por haber visitado estos estudios. Un gusto, que tengan un lindo día. Linda jornada. De igual manera, 8:05, a la pausa, y ya está el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, para hablar con nosotros. Volvemos.